Saludos, saludos, bienvenidos a Econotema, una semana de muchas actividades la pasada semana y esta semana también vendrá con activismo en todas las direcciones. Y yo, como siempre, en la grata compañía de mi hermano y amigo, don Carlos Cuello. Un placer para mí y un honor a la vez. ¿Todo bien, Carlito? Sí, vamos a dejar este programa aquí, este fin de semana largo. Sí. Miren, señores, hay varios temas en carpeta. Nosotros tuvimos la grata visita del embajador, del canciller chino, el canciller de la República Popular China en el país. Visitó al presidente de la República, visitó al canciller Miguel Vargas Maldonado, dejó en carpeta una serie de situaciones y invitó al presidente de la República a una visita próxima a China. Eso es importante. Por otro lado, tuvimos una embajadora que se reintegró, la de los Estados Unidos, la señora Bernstein. Tuvo una actividad la pasada semana también en su residencia, en la residencia de la embajada, ¿verdad? Y delineó algunas cosas que tienen que ver con lo que va a ser su desempeño acá. Y para la semana, se espera huelga de choferes del transporte público de pasajeros y huelga también del transporte de carga, dos elementos que hay que tomar en cuenta. Tenemos ahí un informe de la gente de Azonadores también, o sea que tenemos un cóctel interesante que comentar con ustedes, pero eso lo vamos a hacer, Pollito, cuando retornemos de la pausa. ¿Está bien? Vamos a la pausa entonces y volvemos. Carlos, antes de entrar en detalle en esa agenda tan amplia, tú sabes que tenemos nosotros de por medio el reconocimiento que ha recibido, todo ese reconocimiento que ha recibido don Héctor Valdés Albizu, confirmado como gobernador del Banco Central para los próximos 2 años, y eso ha llenado de mucha satisfacción, no solo localmente, a todo el sector empresarial, a la banca nacional que se ha expresado, sino internacionalmente, con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza. Sí, el Fondo Monetario y algunas entidades también de financiamiento internacionales le han hecho llegar su reconocimiento, y de verdad que, como quiera, es un reconocimiento merecido porque merecido. Ya superó, creo que el tiempo que duró don Diógenes, que fueron 13 años. Hace rato. En este caso, sí, ya hace ratito. Pero además creo que son más de 40 años ligados a la entidad. Bueno, comenzó ahí prácticamente toda su carrera. Toda su vida. En el Banco Central. Un saltito que tuvo un tiempecito en el Banco de Reserva y retornó al Banco Central. Sí, y creo que durante los 4 años del gobierno de Hipólito Mejía, que estuvo fuera del Banco Central. Pero sí, lo demás... Ahí tuvo fuera prácticamente de actividades laborales, prácticamente. Sí. Creo que con algún tipo de asesoría. Exacto. Y se podrá estar a favor o en contra de lo que ha sido su gestión, pero sin lugar a dudas que los resultados están ahí. Y hablan por sí solos. Hablan por sí solos. Ha estado con 3 administraciones, o sea, la administración del presidente Balaguer, posteriormente las 2 administraciones de los 2 gobiernos, porque son una administración tanto del presidente Leonel Fernández. Los 3 gobiernos de Leonel. 3 administraciones. Decía un amigo que el PLD no tenía un ex gobernador del Banco Central, o sea, dentro de su militancia, y que bueno, hasta cierto punto qué ventajoso es que sea así, porque hay posiciones que requieren de personas que tengan peso a nivel de lo que es la confianza en este caso. Sí, claro. Y aparentemente las relaciones con el sector financiero, con el sector empresarial, parece que son muy buenas. Y son de los elementos que se toman en cuenta, porque recuerda que aunque el Poder Ejecutivo lo ratifica, lo enmienda con un decreto, ¿no? Pero pasa antes por todo un proceso de evaluación. De evaluación del desempeño, por supuesto. Sí. Y en él su carta de presentación, que es la más importante de todas,
es el clima de estabilidad y de crecimiento de la economía. Los resultados de la economía. Pues esos son los que hablan de cómo ha sido el desempeño, ¿verdad? Ya lo otro en el manejo con los sectores realmente productivos del país, con el sector básicamente financiero monetario del país, pues ya ustedes ven la muestra del grado de satisfacción que han tenido con esta reconfirmación. Mira, por otro lado, Cuello, decía al iniciar el programa que tuvimos una buena semana, un fin de semana muy bueno, con la llegada al país el pasado jueves del canciller de China al país, y con el retorno, que lo había hecho unos días antes, de la embajadora de los Estados Unidos, la señora Bernstein, aquí al país, con dos actividades importantes. Hay que resaltar en todo esto, lo básico que hay que resaltar es lo bien posicionada que está la República Dominicana y la delicadeza de encontrarse siendo foco de atención de las dos principales potencias del mundo, que son en materia económica, que son los Estados Unidos y China. Usted encontrarse ahí, usted tiene un elevado grado de responsabilidad de cómo llevar esas cosas. Que lo digo incluso la Bernstein. La Bernstein dijo, nosotros respetamos las decisiones que tomen los países soberanos y lo que esperamos es que toda esa relación sea sobre la base de preservar a los amigos, a los diplomacia. Bueno, pero ella es diplomática. En el fondo tú sabes que hay una guerra. Que hay una guerra, sí. Incluso se está escenificando en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Sí, con esos aranceles. Y esos aranceles que no son volúmenes no, pequeños, son de consideración. Algo de 200 mil millones. 200 mil millones de dólares. Y esa guerra va a seguir, ¿no? De todos modos. Pero es natural que siga, Cuello, con un problema de posicionamiento de mercado. Claro. Y hay que ver que la región de América Latina es importante. O sea, todo lo que puede ofertar para China es fundamental. China necesita materia prima. Fíjate que ellos se han concentrado y han colocado más recursos. Venezuela, el Cono Sur, Argentina, Ecuador, Perú, y Brasil también, porque son grandes abastecedores de materia prima, con muchísimos recursos naturales, ¿no? Y por supuesto mercado interno mucho más voluminoso que el nuestro, ¿no? Pero de todos modos sí se está produciendo un reordenamiento de lo que es la geopolítica, ¿no? Eso no es lugar a duda. Y donde más ha tenido efecto en los últimos, en lo que va de año, ¿no?, ha sido en la región centroamericana y del Caribe. Son tres países que se han con ido. Panamá, El Salvador y la República Dominicana. Exacto, es donde más. Y por lo visto, fíjate, antes de la llegada del canciller, llegó una misión de empresarios chinos también. Como va a venir una misión importante de empresas, de representantes de empresas, entre 40 y 50 empresas, solo de la Florida, solo del estado de la Florida para noviembre próximo. O sea que el pugilato es interesante, pero hay que obrar con inteligencia para preservar esas relaciones que hemos tenido tan fructíferas con los Estados Unidos por mucho tiempo, que es nuestro principal socio comercial, y para también responder a China con todo el cuidado, ¿verdad? Tratar de sacar mejor provecho que lo que han sacado otros países que ya pasaron, que dieron el paso y no les ha ido. Se fueron adelante, pero ya parece que Estados Unidos está abriendo más los ojos. Exacto. Y hay que recordar que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, al igual que los países. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Todo eso hay que tomar. Mira, tú me hablabas fuera de cámara de Azonahores a propósito con el turismo. Sí, tú sabes que se llevó a cabo una versión, creo que sobre las 30 más de 30, claro, de las ferias de Azonahores, esta vez en el mall de Punta Cana, uno de los grandes malls. Sí, una cosa impresionante. Los malls creo que se llama también, igual que uno que hay aquí en Santo Domingo. Sí. Y más de 300 expositores. Sí. Y se está hablando de volúmenes de cientos de miles, de millones de dólares en negocios, intercambio, ¿no? Ahí se mostró el potencial de República Dominicana. Sí, realmente, y sobre todo en Punta Cana, que es el polo turístico predominante. Claro. Parece que fue todo un éxito, según lo que vi de declaraciones de George Santos y de todos los integrantes, ¿no?, de la organización.
Ahí se hizo mención de un estudio que llevó a cabo Analítica para el Banco Popular el año pasado, no sé si tú recuerdas, sí, donde se resalta que el sector turismo, primero, ya tiene más de un 8% en el PBI y ha ido poco a poco ganando ponderación por encima de un 1% año tras año. O sea que se proyecta que va a tener un 10% de participación relativa en el PBI. Pero no solamente eso, además de la participación relativa en el PBI, se habla de que el impacto, por el efecto que tiene sobre los demás sectores, transporte, por ejemplo, inversión, en la agropecuaria, en finanzas, sí, todo. Se estima que el impacto podría bordear el 20% del producto. Y además se ha hablado también de las exoneraciones, de las exenciones. Se dice que por cada peso de impuesto en el turismo podrían estar generándose 4 veces más dentro de la economía. En el empleo, aunque son 300 y tantos miles de empleos, pero cuando se habla de directo e indirecto y relacionado, se proyecta que son alrededor de 1 millón de empleos que podrían estar girando en torno a la actividad de turismo. Lo que está aconteciendo en el sector turismo es sumamente... Hay la divisa, ya sobrepasa de los 7.000 millones. Eso mismo inversionistas de ese que es el principal polo. Fíjense cómo ya arrancaron en Baní, por ejemplo, con proyectos de turismo también. Sí. O sea que eso se va a ir diversificando. Puerto Plata está en un renacer, un proceso de renacer, y ya con lo que se decidió con Bahía de las Águilas, que va avanzando el proceso legal con Bahía de las Águilas. De eso, esa es la otra que tenemos que hablar ahorita. Sí, de Bahía de las Águilas, pues las cosas van bien. Vamos a ir a una pausa ahora. Vamos a seguir con el tema de Bahía de las Águilas, que es interesante, y con el otro componente que es un poco inquietante, que es el de los paros anunciados en el transporte. Volvemos. Tú sabes que la pasada semana, Cuello, yo le decía a Pedro Cava en Diario de Cuadro, Pedro, tú tienes más o menos alguna información de cuándo va a haber movimiento de tierra en Bahía de las Águilas, cuándo va a haber algún tipo de inversión en Bahía de las Águilas, porque estamos avanzando, pero yo veo eso como enchivado. A pesar de que ahora la Suprema Corte de Justicia ratificó prácticamente sentencias que habían dado otros tribunales de deshacer títulos de propiedad ilegales, irregulares, estafa que se hicieron, asentamiento, estafa, donde hay de todo, político, hay de todo tipo de gente. Pero hay que avanzar porque necesitamos tener saneado toda esa zona, todos esos terrenos, para poder hablar de posibilidad de aprovechar esa zona turística racionalmente para una actividad tan importante como el turismo. Mira, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves cerca eso? Bueno, ya por lo menos hay un fallo de un tribunal superior. No descarto que ahora vaya a donde va todo. Pero sobre un número de títulos. Sí, pero no descarta. Falta otro número. Bueno, pero de todos modos no se descarta que ahora vaya a Tribunal Constitucional donde se llevan todos los procesos. Y eso le está dando más larga. Le está dando más larga a lo que son las decisiones en materia de los tribunales. Pero de todos modos no era prudente comenzar a hacer inversiones ahí sin definir esa situación. Claro. Como ha pasado en Bávaro, que en Bávaro hay un problema terrible con la venta de la tierra. Sí. Entonces, en este caso, ahí eso era necesario. Se han vendido 2 y 3 veces. No, hay gente que está reclamando y planteando desalojar un aeropuerto. Desalojar un aeropuerto. Óyeme, entonces, en este caso, eso era necesario. Nadie iba a invertir un chile ahí. Eso hay que sanearlo primero, estar todo delimitado, todo bien. Y hay que delimitar también, porque hay áreas que deben ser conservadas como parques. Se ha hablado de un turismo compatible con el medio ambiente. Exactamente. Entonces, ese fallo de la Suprema era fundamental. Sí. Vamos a esperar que con esta situación, yo creo que hay muchos inversionistas interesados. Muchos, de todo tipo y de diferentes regiones.
Claro. Muchos estadounidenses interesados en esa parte, pero también ya han puesto los ojos ahí, los mismos chinos, han puesto la mirada en esa zona de ahí. Y ni decir de Europa, que han estado en forma recurrente, inversionistas, sobre todo españoles, que tienen ya de por sí una gran inversión en el sector turismo, interesados también. Claro. O sea, que eso porque les ha ido muy bien. Eso podría apoyar el desarrollo. El cuarto polo turístico. Pero una región, además, que siempre se ha caracterizado, pues, desde el punto de vista económico, por ser muy la región más deprimida claro. económicamente es la región sur, y necesita de ese tipo de actividad para el renacer y para lo que se han ido huyéndole a los niveles de pobreza, retorne, y lo que todavía queda, se quede. Exacto. Y ahí mismo también tratar de resolver el problema de la migración. Finalmente. Sí, finalmente. Cuello, para el martes, la gente de FENATRADO. Después de la Mercedes. FENATRADO, sí, que son la Federación Nacional de Transporte Dominicano. Sí, esa, dominicano, cuyo líder está preso. Porque no, el líder es santo, es diputado. No. El líder de eso es el que está preso, el condenado por la muerte del ex rector de la 30 años. 30 años. Ese. Blas Peralta. Peralta. Están anunciando un paro del transporte de carga para el martes. Y el martes, otra federación, pero esta es de transporte, de pasajeros, CONATRA, va a anunciar un paro para la misma semana del transporte de pasajeros urbano e interurbano. Eso por donde quiera te da caos, paralización de la economía. Paralización de la economía. Pero ellos alegan que los costos de materiales, combustibles, se le están incrementando mucho y que aparentemente el gobierno debería o subirle los subsidios que le han mantenido, o devolverle los combustibles, que eso es un desorden que había, dándole combustible. Aquí habían estaciones de combustible en patio. Nada más. Y entonces, de todos modos, es preocupante lo del transporte, lo del transporte de carga, sobre todo. Sí. Donde yo pienso que además de los costos, ahí hay una disputa por el asunto de que el Tribunal Constitucional falló a favor del sector empresario, de los empresarios. Y en contra del monopolio. En contra del monopolio de la carga. Y ellos no han asimilado esa sentencia, ¿no? Entonces se plantean bloquear los muelles. Pero ellos no pueden hacer eso. Eso paralizaría el país. Ellos no pueden hacer eso. Entonces, los empresarios han manifestado posiciones muy firmes, tanto el CONEP como la Asociación de Industria, de que ellos van a acudir, van a solicitar la fuerza pública para evitar que sus negocios, sus empresas puedan paralizar. Sí, porque el problema con todo esto no es la negación de un derecho a la protesta, que está contemplado en la Constitución de la República. Ahora también está contemplado en la Constitución de la República el respeto y el libre tránsito y libre circulación. Lo que quiere decir, y además hay una sentencia que dice que cualquiera, esas empresas tienen derecho a tener su propio sistema de transporte de carga, que no solo ellos. Claro. O sea, si ellos quieren pueden dejar sus patanas en su casa o en sus talleres, donde fuere, pero no pueden obstaculizar las actividades portuarias ni transporte de carga en el país, porque entonces estarían violentando la ley y estarían poniendo en riesgo la estabilidad social y la paz pública. Pero esos son los métodos que ellos han heredado. Bueno, por eso hay que advertirlo. Y por otro lado, los transportistas de pasajeros, que ya le aumentaron, porque la semana pasada le aumentaron, por lo menos conocemos de 3 de esas líneas de transporte, una de la 27 desde el 9, del kilómetro 9 a la Sánchez, al 12 de la Sánchez, que aumentaron 5 pesos, otro desde la Isabel Aguiar, le aumentaron 5 pesos hasta el Parque Independencia. Todo eso ilegal, porque el Intran es el organismo que legalmente está llamado a organizar y a disponer de aumento o rebaja en los precios del transporte. Y lo de los combustibles es un mandato de ley. Si queremos, vamos a ir al Congreso a solicitar una variación de esa ley que dice que los precios del transporte se van a revisar de acuerdo a cómo estén los precios del petróleo. Pero es que ese sector está como chivo sin ley. Recuérdate eso es así, el calificativo del director de Nacional, los dueños del país. Sí.
Y aunque ahora mismo hay una... Porque a todos nos afecta, cada vez que sube el combustible, a ti te afecta, claro, tú tienes un vehículo, a mí, a él, a aquel. Pero hay una incumbente ahora en el Intran, sí, que ella ha estado tratando, haciendo mayores esfuerzos por organizar todo lo que tiene que ver con el transporte. Sí. Pero esta gente, por lo visto, ellos no están acostumbrados a acogerse a lo que son reglas de ordenamiento y de la decencia. Esos son procesos irreversibles, La reforma del sistema de transporte público y de carga en el país es un asunto irreversible, ya amparado en una ley. Y las leyes hay que respetarlas, porque entonces ¿cómo vamos a vivir? Como chivos sin ley, como tú dices. Oye, no puede ser. Vamos a esperar que se pongan claro en eso. Todo se puede hacer, pero en cumplimiento de la ley. ¿Verdad, Coy? En cumplimiento de la ley, entonces nosotros también... En cumplimiento de la ley, claro. Obedecemos a nuestro director. Así es. Así que nos vamos hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Bye.